Le pido que abra su Biblia, por favor, 2 Corintios 4. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer los versos del 11 al 14. Es un párrafo breve esta tarde. Vamos a tratar de aprovecharlo bien, como lo hemos tratado de hacer todos estos domingos anteriores. Segunda de Corintios 4, 11 a 15, dice así, a 14, perdón, dice así la palabra de Dios, y lee conmigo, por favor. Dice así: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Al contemplar nuestra existencia física a la luz de la misericordia de Dios, podemos darnos cuenta, hermanos, que aunque nosotros no estamos en peligro a causa de nuestra fe, como sucede en otros lugares del mundo y sucedió antiguamente, cada día es una posibilidad para que la vida concluya, y cuando esto suceda, la muerte pondrá fin a todo en esta vida pasajera, incluyendo la posibilidad de experimentar a Dios y de poder servirle. Así que ahora, hermanos, que estamos vivos, ahora que tenemos salud, tenemos la oportunidad para contribuir de alguna manera en la obra de Dios, pues lo que sea que decidamos dar, lo que sea que decidamos ofrecer o dedicar exclusivamente al Señor, debemos hacerlo ahora, porque Él sin duda alguna recompensará ese esfuerzo. Como le he dicho otras veces, ¿verdad? El pastor nunca dice, hermano, lo hizo bien. Nunca dice nada. Bueno, gracias a Dios, porque de quien debemos esperar toda felicitación es de Dios, ¿verdad? Y Él un día nos va a decir, bien, buen siervo. Bien, buen siervo. Entonces, y no va a ser el pastor, va a ser Dios. Entonces, hermano, lo que hagamos, lo que debamos hacer, lo que habríamos de ofrecer, entregarle a Dios, hagámoslo ahora. El tema de esta reflexión es: lo que sea que quieras darle al Señor, hazlo ahora. Ahí en Lucas 17 hay un texto muy hermoso. A mí siempre me ha fascinado este texto de Lucas 17, donde el Señor habla acerca del servicio. Usted ha leído ese texto ahí. Está hablando del servicio, y en esos versos del 7 a 10 dice esto específicamente: ¿quién de vosotros, dice el Señor, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y el Señor responde, pienso que no. Así también vosotros, dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Le digo que siempre me ha gustado ese texto porque siempre me ha gustado verlo para mí, particularmente. Esencialmente para mí, como creyente, no como pastor, sino como cristiano. Y trato de hallar una respuesta para mí en el sentido de, ¿y ya hiciste lo que se te dijo? ¿Ya hiciste lo que Dios te dijo que hicieras? Y créame, hermano, que cuando trato de responder eso, para mí me pesa, ¿verdad? Porque sé que no es así. Lo que el Señor dice ahí es que cuando hayas hecho lo que se te dijo que hicieras, debes decir, siervo inútil soy, porque lo que se me dijo que hiciera hice, pero no hice más, ¿verdad? Es como cuando te dicen, por ejemplo, en la casa, ¿no? Pues arreglas esa puerta que está floja, por favor, la arreglas. Y
Al final del día llega quien te dijo que lo arreglaras y dice, ¿lo hiciste? Sí, mire, ya quedó. Todo el día te llevó a hacerlo. Todo el día se te complicó, pensaste que iba a ser fácil mover las bisagras, apretar ahí por allá y cuando aflojaste la bisagra se quedó pegado el pedazo de regla porque estaba podrida y no te habías dado cuenta y dijiste, híjoles, eso está más complicado y se volvió y se fue haciendo cada vez más complicado. Aquí hay algunos hermanos que saben de carpintería y sabrán a qué me refiero, ¿verdad? Parecía cosa de una hora y se llevó todo el día. Aparte hubo que ir a buscar madera para comprarla y no había. Había que ir más lejos, en fin, se llevó todo el día. Pero al final ya está la puerta en su lugar arreglada y llega la persona y te dice, ¿ya lo hiciste? Y dice, sí, aquí está, mire ya. Muy bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y dice, lo felicito, le quedó muy bien el trabajo. Pero no hizo más. Se dio cuenta que la otra puerta también estaba floja y la ventana aquella también y eso. Y dijo, me hubiera gustado hacer más, pero ya no hice más, no me dio tiempo. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Lo que se te pidió que hicieras, hiciste, pero no más. Y dice el Señor, debes decir ¿qué? Que soy siervo inútil, porque no hice más, pero al menos hice lo que se me pidió. Como hemos estado aprendiendo, hermanos, en las Escrituras, ustedes y yo somos solo siervos, sirvientes, asalariados, no empleados, porque un empleado goza de un sueldo y de beneficios, ¿verdad? Que le da el hecho de ser un empleado, un asalariado. No somos asalariados. Somos siervos, sirvientes, esclavos, propiedad de Cristo. Así que si hemos comprendido correctamente este concepto del servicio a Dios, hermanos, yo esperaría que entonces todos tengamos claro que cuando el Señor dice, hay que hacer algo, ¿cuántas manos se deberían levantar? Todas. ¿Verdad? No solo una que otra, todas las manos se deberían levantar porque todos somos ¿qué? Siervos, exacto, siervos. Y el siervo está para lo que se le diga que debe hacer, ¿verdad? Para eso. Cuando usted lo contrata en un lugar como empleado general, ¿verdad? No específico para un área, dice, necesitamos empleados, trabajadores generales. Eso significa que usted se contratará o va para que lo contraten para lo que le digan que haga, ¿verdad? Si es trapear, si es limpiar allá, si es levantar estas cosas aquí, lo que sea, usted lo debe hacer porque es el concepto, ¿verdad? Si dice necesitamos un contador y va usted y quiere que lo contraten como contador, pues dice, pero mira, hoy vas a limpiar los baños y vas a... No, perdone, pero yo soy contador, no me contrató como mantenimiento, o sea, de limpieza, no. Ahora, si usted quiere que yo haga eso, pues vamos a hablar qué más, porque lo que decía ahí es, necesita un contador. Pero usted es un empleado general. Entonces, un siervo está para lo que le digan que debe hacer. Nosotros somos siervos, así es de que cuando el Señor dice, necesito que se haga esto, ¿cuántas manos deberían levantarse? Todas. Aquí estoy, Señor. Yo estoy aquí, yo quiero hacerlo, yo lo voy a hacer. El patrón o el amo elige quién lo va a hacer, ¿sí? Y los demás van a hacer cualquier otra cosa. Si tenemos el tiempo y la salud suficiente para hacer lo que sea que hubiera que hacer en la obra de Dios, hermanos, es el deber de todo siervo estar dispuesto a hacerlo. No específicamente una función, sino cualquiera, porque esa es la razón de su existencia, servir. Estamos para trabajar, para hacer lo que se nos ordene que hagamos. Ese es el concepto de siervo. Estamos para trabajar y para hacer lo que se nos ordene que hagamos, sea lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Unos que otros dijeron que sí. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Pablo en este texto que hoy tenemos acá. Ya leímos el texto, dicen los versos 11 y 12, de nuevo. Aquí en la palabra de Dios dice así, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte, dice Pablo, entonces actúa en nosotros y en vosotros la vida. La semana pasada enfatizamos con ustedes, hermanos, el hecho de que Pablo siempre estuvo dispuesto
a trabajar, y ese servicio que estuvo dispuesto a darle al Señor lo marcó desde un principio, hermanos, del ministerio, para ser perseguido, para ser insultado, golpeado, objeto de chismes, de inventos. Estuvo expuesto incluso a la muerte cotidianamente, porque el servicio que prestó al Señor como apóstol y como vocero del Evangelio, hermanos, lo llevó a exponerse de muchas formas. Entonces, creo que cuando el Señor lo eligió, como le dije ya en diversas ocasiones, y hace 8 días lo dije de nuevo, yo supongo, hermanos, que el Señor tomó a Pablo, y cuando lo capacitó, porque Él lo capacitó personalmente, le ha de haber dicho: Pablo, quiero que de una cosa estés claro, y es que esto no va a ser fácil para ti. Te va a costar sangre, sudor y lágrimas, literalmente. Vas a sufrir muchas veces. Te va a doler, porque va a haber ocasiones en que te van a golpear, y yo te voy a proteger, porque van a haber muchas veces en que incluso estarás en el riesgo de que te maten, pero mientras yo no quiera otra cosa, vas a estar vivo. Entonces Dios, Jesús, le haber dicho a Pablo con claridad a qué iba a estar expuesto todos los días de su vida hasta el día final, desde ese momento de su llamamiento. Así es que el Señor nunca le ocultó a Pablo lo que sería su vida ministerial. Al contrario, fue muy claro con él y le dijo que iba a sufrir mucho, que iba a padecer, y que esos padecimientos, hermanos, no iban a ser pocos, sino muchos. Ya vamos a llegar al capítulo 11, 12, cuando Pablo va a describir cuánto él ha padecido por la causa del Señor. Pablo nuevamente enfatiza aquí que él, aunque él habla en plural, dice nosotros, todos los días que en obediencia iba por todas partes anunciando el Evangelio, estuvo siempre dispuesto a todo, incluso a morir. Ya lo había vivido en diversas ocasiones, y aunque la experiencia en su momento le fue dolorosa sumamente a él particularmente, en extremo angustiante, él sabía que su realidad era esa y no la iba a cambiar. Él no quería cambiarla, de hecho. A cualquier sufrimiento, cualquier padecimiento, cualquier situación que Pablo vivió en carne propia, hermano, siempre le pareció poquito en comparación de la misericordia de la que había sido objeto por su Señor. Así es que, como le dije también, Pablo nunca puso en sus cartas: hermanos, ustedes saben que yo soy un siervo sufrido, yo de verdad a veces lamento todo lo que me pasa, no sé por qué Dios ha querido que me vaya así en la vida. No, eso no lo va a encontrar usted en ninguna de sus cartas. Nunca se quejó, nunca dijo palabra alguna que dejara ver a Pablo como un hombre amargado, decepcionado, desilusionado, fastidiado ya de tantas cosas que había pasado. No, nunca va a encontrar usted en sus cartas. Si las lee usted, nunca va a encontrar eso en las cartas de Pablo. Pablo hace una especie de contraste, aunque no de manera explícita, sí de forma implícita, porque primero ha dicho que el resultado de la predicación del Evangelio por parte de él implicaba un riesgo diario, incluso a la muerte, a la que él, claro, no estaba teniéndole ningún temor, no le tenía ningún miedo a morir, hermanos. Él siempre, como él ya lo dijo, por todas partes emanaba olor a muerte, ¿sí? Olor a muerte, porque esta situación, este riesgo lo acompañaba todos los días a Pablo. Pero, aunque era cierto que Pablo vivía consciente y seguro, hermanos, de que cualquier día podría ser un buen día para estar en la presencia de Dios, él sabía que todos los días la presencia de su Señor estaba con él. Todos los días él estaba consciente, al empezar un nuevo día y empezar su ministerio, su trabajo, de que la presencia de Dios con él era real. No era algo que él se inventaba, no era algo en que él se apoyaba solo para hacerse la idea de que no estaban tan mal las cosas. No, Pablo creía en la presencia real de Dios y estaba convencidísimo, hermanos, de que el Cristo viviente lo acompañaba todos los días. Era su realidad, así como nosotros lo creemos para nosotros todos los días de nuestra vida. Pablo, no hubo un solo día, hermanos, que preguntara: ¿dónde está, Señor? ¿Dónde? No, Pablo nunca preguntó eso. Él estaba seguro de que la presencia del Señor estaba con él. Como nosotros, hermanos, debemos tener claro que el mismo Cristo que acompaña a Pablo todos los días de su vida está con nosotros siempre. Hay creyentes que creen que cuando las cosas están mal, están solos, ¿verdad? Eso es lo que piensan, así se sienten. Y esa sensación de soledad los lleva a creer que Dios los dejó, que están solos. Incluso hacen suya las palabras del Señor en la cruz cuando dijo: Padre, ¿por qué me has
abandonado. Y algunos dicen, si el Padre abandonó a su Hijo en la cruz, con más razón a mí. Hermanos, eso no sucede. Yo le he dicho a usted, particularmente, le he dicho en función de esas palabras de Jesús en la cruz, que el Padre jamás abandonó a su Hijo. Imagínese usted que la oración del Señor ahí en Juan, cuando Él dijo, tú y yo somos uno, ¿sí? Tú y yo somos uno. Esa unidad entre el Padre y el Hijo jamás se deshizo, jamás se rompió, jamás se distanció. Imagínese usted que el Padre tuviera que dejar al Hijo solo en la cruz porque está ahí colgado, ni merecedor del cielo, ni merecedor de la tierra, entre el cielo y la tierra. El Padre nunca dejó al Hijo abandonado. Pero el Hijo, en la sensación del pecado que experimentaba por nosotros, hermanos, vivió la separación espiritual de nosotros con el Padre, la vivió Él. Él cargó, dice Isaías, ¿se acuerda? 53, todo por nosotros. Así es que Él vivió esa separación, pero no es que el Padre había dejado solo al Hijo. Así es que, hermano, ¿usted cree que si el Padre no dejó al Hijo en la cruz, lo va a dejar a usted solo cuando usted está pasando por una situación difícil? No, hermano. En Romanos 8, Pablo pregunta, el que no escatimó, lo vimos hace poquito en la Semana Santa, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice Él, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Qué dice? ¿Se acuerda? Dice, todas las cosas, y todas las cosas incluyen su poderosa presencia. Así es que, hermano, cuando usted está pasando una situación difícil, usted debe recordar que no está solo. Que usted no se hunde en la desesperación, que no se hunde, hermanos, en la tristeza que rompe el corazón, porque está parado en las manos de Dios. Está de pie en la mano de Dios. Juan 10. Estamos en las manos del Padre y nada ni nadie nos va a quitar de esa posición de honor, de privilegio, hermano. ¿Sí? Así es que cuando usted está pasando por una situación angustiante y apretado por esa situación, está creyendo que está solo, no, recuerde, el Señor le dijo a usted, Mateo 28, yo estoy con ustedes, ¿cuántas veces? Una que otra vez, de vez en cuando. No, Él dijo, todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios, hermano, Dios no falla a su palabra. Usted podrá llamarme a mí en una hora de mucha aflicción y no encontrarme. Y decir, cuando más necesito al pastor, ni está. Y tiene razón. Está tratando con otro ser humano como usted. Pero usted clama a Dios. ¿Y qué dice Él? Clama a mí. ¿Y qué? Y yo te responderé. Entonces, hermano, tenemos a Dios. Y como dice el autor del Salmo 73, fuera de Él, nada más quiero en la vida. Nada más. Teniéndolo a Dios, lo tenemos todo, hermanos. Entonces Pablo nunca pensó que estaba solo. Él sabía que el Cristo viviente estaba con él. La vida de Cristo lo acompañó todos los días. Es la experiencia que Pablo vivió siempre y es la experiencia que todo creyente debemos vivir, experimentar todos los días de nuestra vida, hermanos. Nosotros debemos estar confiados que no solo es la presencia de Dios con nosotros, sino la vida de Cristo en nosotros, como bien lo dice Pablo en este verso 11. Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, dice Pablo, creyendo de todo corazón que el riesgo que él corría particularmente como apóstol de Cristo y como predicador del Evangelio lo exponía todos los días a que en un momento dado una turba enardecida porque no querían escuchar el mensaje de salvación lo apedreara de nuevo, lo patearan, lo mataran a golpes. Él sabía que es un riesgo para él, pero Pablo dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nosotros sabemos que bajo cualquier circunstancia Dios nunca nos deja, y es la realidad no solo de Pablo en su momento, en la función y el desarrollo de su ministerio, sino debe ser también, hermanos, nuestra propia realidad todos los días de nuestra vida. Dios no ha prometido estar con nosotros solo en los días buenos, no, Dios ha prometido estar con nosotros cualquier día, en cualquier circunstancia. Y cuando usted está pasando un momento de comodidad, de tranquilidad, Dios está allí. Y Dios no se va a ir de su lado cuando las cosas se ponen complicadas. Dios permanece fiel a nuestro lado. Pablo vivía todos los días fortalecido con esa verdad porque aunque no quería morir, hermanos, no estaba loco para buscar la muerte. No era un irresponsable metiéndose en problemas para que lo mataran. No. Pablo amaba la vida
Y la amaba no porque quería hacer más negocios, no porque quería pasearse, no porque quería disfrutar de los placeres de la vida. No, amaba la vida porque él quería servir al Señor. Acuérdese, Pablo estaba centrado en el servicio a Dios. Y la vida de Pablo era servicio a Dios, no otra cosa. Así es de que si Pablo deseaba estar vivo, no era por las cosas de la vida, sino porque quería seguir sirviendo al Señor. Entonces, no quería morir. Pero no estaba loco como para irresponsablemente buscar la muerte. Tampoco huía de ella, pues ya lo ha dicho él en Filipenses 1, 20 y 21. Conforme a mi anhelo, dice, y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y me parece, hermanos, que aunque nosotros no estamos en una época en donde nuestra vida corra el riesgo de ser terminada porque estamos predicando el Evangelio, porque nos llamamos cristianos, y como paréntesis, bueno, algunos pastores meditan y dicen, hermanos, pero preparémonos, porque la aprobación de este tipo de leyes como la que comentábamos hace rato, ¿verdad? Estas cuestiones llevan a que la misma gente se vuelve intolerante contra aquel que no es de mi forma de creer. Y aquí la religión mayoritaria, hermanos, ha dado muestras en nuestro país, aquí en México, ¿verdad?, de ser intolerante con quienes no piensan igual, con quienes no son dados o inclinados a ciertas prácticas religiosas, dicen no, y golpean, excluyen, echan, ¿verdad? Dicen, bueno, en algunas comodidades, incluso en la actualidad, no se tolera a los que no van y hacen las fiestas así, y celebran esto y lo otro, los echan y se apoderan de sus propiedades. Hermanos, eso está pasando aquí en nuestro país. Y no podemos cerrar los ojos y decir, no sucede. No, sí está pasando, y lo que muchos dicen es, preparémonos porque esto puede hacerse general, ¿verdad? Nosotros vivimos en la ciudad, aquí nadie nos insulta por ser cristianos, yo creo que todavía no, nadie nos quiere golpear por ser cristianos, gracias a Dios no, pero esto pudiera cambiar. Pablo dice, bueno, hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no estamos en una época donde la vida está en riesgo por la práctica de nuestra fe. Necesitamos por eso mismo, hermanos, porque no estamos en esa posición de tanto peligro o de ningún peligro, atrevernos a vivir nuestra fe de manera responsable, convincente y valiente todos los días de nuestra vida en medio de una generación, como bien lo dice la Escritura, maligna y perversa, donde muchísimos cristianos, hermanos, han permitido que la luz de Cristo sea atenuada por los ataques del enemigo. En donde muchos cristianos han permitido que la luz de Cristo sea encapsulada por el materialismo, la mundanalidad, la carnalidad. Y lo que a mí me parece, hermanos, a la luz de las Escrituras es la raíz de estas cosas, de estas malas actitudes, es el descuido que muchos cristianos han permitido de su relación y comunión con el Señor. ¿Por qué el materialismo? ¿Por qué, hermanos, la mundanalidad, la carnalidad, la frialdad espiritual ha hecho esto con la luz de muchos cristianos? No la ha apagado porque no puede, ¿verdad? Porque sería quitar a Cristo, que es la luz, en nosotros. Pero sí la ha atenuado, sí la ha opacado y sí la ha encapsulado en frialdad, mundanalidad, carnalidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, pues porque muchos cristianos lo han permitido a causa de su irresponsabilidad en su comunión y su relación con Cristo. No hay materialismo, hermanos, no hay mundanalidad, no hay carnalidad, no hay atrofiamiento espiritual ni ninguna otra mala actitud. Si nosotros, los creyentes, nos responsabilizamos y cuidamos nuestra relación y comunión con Cristo todos los días de nuestra vida. En el trabajo usted podrá tener vacaciones, la escuela, las autoridades le dan vacaciones a los niños de cierta época a cierta época. Usted se puede brindar ciertos espacios en la vida para vacacionar, pero en la vida cristiana, hermanos, esto no cabe. En la vida cristiana esto no existe. Vacacionar, descansar. ¿Descansar de qué? ¿Ya? ¿De qué vamos a descansar? ¿De Dios? Ya está cansado de Dios, que por eso quiere épocas de descanso para no venir al templo, para no atender su necesidad propia espiritualmente hablando. Pues si yo me lo pregunto, porque en vez de que yo me fastidie de Dios, debería ser más necesitado de Él. Más necesitado de Él. Como bien el salmista lo diría en algún momento, ¿no? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así dice, yo clamo
por ti, mi Señor. Y el Señor en su sermón del monte decía, bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed. Ellos, dice el Señor, serán saciados. Hermano, el mundo también puede llenar el corazón. El mundo también puede satisfacer el corazón del creyente cuando no está satisfecho de Dios. Porque si un creyente está tratando de llenar su corazón con el mundo es porque entonces ya Dios no lo satisface, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, no hay materialismo, no hay esas cosas, hermanos, si nosotros responsablemente cuidamos nuestra relación y comunión con Cristo todos los días. Sí es cierto que este mundo, hermanos, como lo dije ya, seduce. Este mundo atrapa. Este mundo es atractivo. Recuerde que el pecado no es horrible. Por eso es atractivo. Porque a la vista del corazón suele ser provocador, codiciable, como Eva, ¿se acuerda? Cuando pasaba donde estaba el árbol con el fruto prohibido, dice, y lo vio, ¿qué cosa? Dice, lo vio fruto, primero dice, agradable, Génesis 3, y luego dice, y codiciable. Así es que, hermano, no apareció un fruto podrido ahí, no, apareció un fruto atractivo para Eva, agradable, y luego dice, codiciable. El hombre no se va tras el pecado porque sea sucio, apestoso, maloliente, puerco, una porquería. No, nos vamos tras el pecado porque nos atrae, porque es seductor, porque está bonito, porque está lo que sea. Pero sus resultados siempre son desastrosos, destructivos, terribles y dejan heridas, cicatrices y malos recuerdos que resultan muchas veces imborrables en el corazón de los involucrados y afectados. Por eso, hermanos, es necesario no descuidar nuestro crecimiento espiritual. Por eso. Y el cristianismo, hermanos, va más allá de estar aquí. El cristianismo, el verdadero cristianismo, va más allá de venir al templo. Porque aquí no somos cristianos, específicamente hablando. Usted va a ser cristiano cuando sale de la puerta de la calle para allá. Ahí es donde se vive el cristianismo. No aquí. Aquí venimos a ser enseñados, instruidos, alentados, animados. ¿Verdad? Pero es de la calle para allá, de la puerta, que nos vamos a vivir lo que somos. Venimos a conectarnos al Señor, ¿verdad? Para que el fuego de su presencia y la luz de su presencia irradie más, sea más fuerte, para que cuando nos vayamos allá afuera el mundo diga que vive Cristo en nosotros. Muchos cristianos siguen siendo niños en su fe después de tantos años. No han crecido espiritualmente, son los que siempre están en mayor riesgo de apartarse de Dios. Si ese fuera, hermanos, el caso de algunos hoy, no solo que están acá, sino que están a través del internet, van a oír esto, lo están oyendo. Yo le digo, asuma con responsabilidad su relación con Cristo. Pero hágalo hoy. Hágalo hoy. El mañana solo sigue siendo la excusa para la irresponsabilidad espiritual. Ya son las 1:30, pastor. Lo dijo para mañana. Bueno. Dios dice, es ahora. Lea usted Hebreos. Dice, hoy, para que tu corazón no se endurezca a causa del pecado. Hoy. El hoy es del Señor. El ahorita es del Señor. El ya, ahora. Te estás tardando. Eso es del Señor. El diablo dice, déjalo. Mañana es buen día. Es más, mira, ya es jueves. Déjalo para el otro lunes. Entonces, Pablo constantemente estuvo arriesgándose para que como fruto de su trabajo muchos pudieran tener la vida de Cristo en su corazón. Como ya se dijo también, a él no le causó ningún temor si como resultado de su trabajo, hermanos, perdía la vida. Él vivía consciente de que la vida era prestada. Si abría los ojos era porque su Señor se lo permitía. No se lo había ganado. No. El Señor que lo había llamado a servirle era tan misericordioso que le dejaba abrir los ojos otra vez. Así es que Pablo, hermanos, estaba consciente pues de esto. A él no le causó ningún temor perder la vida
sirviendo al Señor. Él estaba dispuesto siempre. Cada día se levantaba con la firme disposición de servir a Cristo fielmente. Él deseaba la salvación de muchas personas a su alrededor, pero también estaba convencido de que ese intento cada día de servir a Cristo estaba de por medio la pérdida de su vida, porque él no sabía con qué tipo de personas se iba a encontrar cuando entrara en algún lugar a predicar el Evangelio. Él no lo sabía. Él no sabía qué tipo de personas iban a escuchar, si la recepción de esas personas iba a ser correcta, o se iban a enojar y lo iban a querer matar, o lo iban a matar. Él no lo sabía, hermanos. No lo sabía. Yo creo que al contemplar por todos lados iglesias, Pablo, conformadas, pastores pastoreando, líderes liderando las iglesias, gente sirviendo, entregada a Dios, y a muchos otros predicando el Evangelio como él lo hacía, se sentía satisfecho del esfuerzo realizado, porque resultado de lo que él había hecho en el nombre y poder de Dios era todo eso a su alrededor. Aunque sobre él pesaba cada día y a cada momento la posibilidad de ser muerto, le animaba y le alegraba que muchos podían disfrutar de la vida que solo en Cristo se encuentra, hermanos, como resultado de lo que él había hecho, predicando el Evangelio en tantos lugares. Por eso él podía decir, como dice el verso 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es decir, nosotros hemos corrido el riesgo y el resultado es que ustedes tienen la vida de Jesús. En nosotros ha actuado la muerte, el riesgo de la muerte. Nosotros somos los que estamos corriendo el riesgo, vamos predicando el Evangelio, y la respuesta en muchos ha sido como ustedes: oír el Evangelio, entenderlo y creerlo. Bendito sea Dios. Pero otros han cerrado sus oídos y sus ojos y han dicho: no queremos oír eso y te vamos a matar. Pablo dice: bueno, en nosotros ha habido olor a muerte, para que ahora en ustedes esté la vida de Jesús. Hermanos, créanme, yo no me comparo con Pablo cuando digo lo que voy a decir. Y es, bueno, gracias a Dios que podemos predicar la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por todos ustedes que están aquí hoy escuchando el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios. Vamos a procurar, ¿verdad?, con los hermanos de mantenimiento, comprar otros ventiladorcitos para que tengamos más airecito, ¿verdad? Ya se atoró ahí, ya se descompuso. Bueno, mire, hermano, yo le doy gracias a Dios porque a pesar de todo, usted viene a la casa de Dios. No venimos porque este lugar sea cómodo. Yo creo que venimos porque Dios nos habla, porque Dios se ocupa de nosotros, porque Dios nos dijo algo a lo que no podemos cerrar nuestros oídos. No, nos destapamos los oídos para decirle: Señor, mira, ya me los destapé un poco más para que oiga mejor lo que me tienes que decir, y quiero escuchar con todo mi corazón. Y queremos hacer menos incómodo el estar acá. El calorcito está rico, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero bendito sea Dios, me alegra, hermano, que usted venga a escuchar y que quiera oír lo que Dios tiene que decirle por sobre cualquier incomodidad que podamos vivir hoy aquí en la casa de Dios. Le doy gracias a Dios por eso y le ruego a Dios, hermano, que la vida de Jesús actúe en usted todos los días de esta nueva semana. Que este mensaje de la palabra de Dios lo impulse a usted, hermano, a responsabilizarse de usted, a responsabilizarse de su propia vida, porque si usted no cuida de usted, pues ¿cómo va a cuidar de otros? ¿Verdad? ¿Cómo va a decirle a otro que está igual que usted con escamas en los ojos: oye, pues si usted también está medio cegatón, ¿verdad? Entonces necesitamos pedirle a Dios: Señor, abre mis ojos, ayúdame a ver las cosas, Señor, como son, para mi propio bien, para que yo pueda ayudar a los que están a mi alrededor, a los que dependen de mí. Entonces, yo necesito la obra de Dios en mi vida primero para que Dios actúe. Entonces Pablo dice: de manera que la muerte actúe en nosotros, para que en ustedes, dice, la vida sea una realidad, la vida de Jesús sea una realidad. Hermano, todos los esfuerzos que se hacen aquí para que usted aprenda de la palabra de Dios, en el estudio de la escuela dominical, en el sermón de esta hora, en los estudios de discipulado en la semana, yo le ruego a Dios que usted oiga y diga: Señor, lo voy a hacer, porque el esfuerzo habrá valido la pena. Se lo digo de todo mi corazón, habrá valido la pena ver vidas creciendo en el Señor, sirviendo al Señor. Cuando veo que la gente dice: yo lo hago, yo sirvo, yo me meto, yo participo, yo me alegro. A mí me satisface como pastor, hermano, y me da mucho gusto, porque sé que eso es resultado de oír, entender y responderle al Señor.
me da mucho gusto. Y yo le pido a Dios que llegue el día en que sobren las manos para hacer algo. ¿Se acuerda como Moisés en el desierto? Dios le dijo a Moisés, ponga ahí una caja y que todos echen ahí, ¿verdad? Para el santuario. ¿Y se acuerda qué pasó? Dice, llegó el día en que dijeron, ya no pongas más, ya no echen más porque ya es mucho, ya es mucho. Yo deseo que así sea en cuanto al servicio en la obra de Dios. Que sobren las manos, que sobren muchos diciendo, vamos a trabajar. Yo, hermano, bueno, espérese, hermano, ahorita está ellos, después. Que tengamos que decir eso, ¿verdad? Yo lo deseo con todo mi corazón. Consciente, pues, de la brevedad del tiempo, Pablo se esforzaba para ir más lejos, para abarcar a más personas con el Evangelio. Y como ya sabemos, hermanos, no descansaba en su afán por cumplir con fidelidad con ese llamamiento. Al igual que Pablo, nosotros, hermanos, deberíamos hacer lo mismo, pues, como ya se dijo, de nuevo, deberíamos aprovechar las oportunidades que Dios nos da para involucrarnos en su obra, para tener iniciativa dentro de nosotros, hermanos, buscando oportunidades en qué ocuparnos, en qué servir, en qué desarrollar nuestros dones y talentos, y además porque somos una familia en el Señor. Esta es nuestra familia local, y si nosotros estamos esperando que otros vengan de afuera a hacerlo, pues qué cómodo, ¿verdad? Pero no, lo vamos a hacer nosotros tenemos que limpiar, recoger, acomodar, tenemos que hacer lo que haya que hacer para que la obra de Dios aquí en este lugar se pueda realizar para su gloria. En resumen, se requiere la participación de todos, pues todos somos colaboradores, somos siervos, esclavos, sirvientes de Cristo. Versos 13 y 14, Pablo dice entonces, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, dice Pablo entonces en el verso 14, también dice que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo hace una cita de un salmo, del Salmo 116:10, en donde el salmista dice exactamente estas palabras. Creí, dice, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Bueno, aquí el autor de este salmo, que posiblemente es David, aunque si ustedes revisan en sus Biblias, no sé, en algunas probablemente lo diga, en la mayoría de las Biblias no dice quién es el autor, pero se cree que es David, el que escribió la mayoría de los salmos, y este es uno de ellos. Expresa que estuvo en una situación extrema, en donde estuvo incluso en el riesgo de morir. No se sabe cuál fue la razón de esta situación, pero a raíz de esta situación el autor de este salmo en el verso 10 dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. En el verso 3 el autor de este salmo dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. La palabra Seol en el contexto hebreo es el lugar de los muertos, a donde los muertos iban a dar. Dice, bueno, estaba a punto de morir, creer que me iba al lugar de los muertos. Dice, porque me halló el dolor, las circunstancias fueron tales que creí que iba a morir. Eso es lo que dice el salmista. Pero clamé a Dios, oré a Dios y Dios me oyó. Creí, confié y Dios me contestó. Aunque el problema pues no sabemos cuál era, esa fue su experiencia. Pablo, tomando este verso 10 de este Salmo 116, puede, al igual que el salmista, hermanos, en su situación como ministro de Cristo, en una época en que ser ministro, predicar el evangelio y ser cristiano era estar marcado para ser muerto, Pablo dice, hubieron momentos difíciles en mi vida como cristiano y como ministro de Cristo. Hubieron tiempos complicados en que yo pensé, dice Pablo, que el que más fácil me encontrara me iba a matar. Clamé al Señor y Dios me guardó. Dios me contestó. Dios respondió y libró mi vida del Seol, y libró mi vida de la muerte. Pablo se sintió en ocasiones tan apretado por las cosas que creyó, como ya lo leímos en el capítulo 1 de esta segunda carta, hermanos, que iba a morir, ¿verdad? Pero dice Pablo, pero Dios me libró. Clamé al Señor y Él me contestó, igual que lo hizo el salmista. Por eso Él toma este salmo para sí, lo hace suyo y dice, así como el salmista clamó en un tiempo en el que creyó que iba a morir por alguna situación no conocida, yo, Pablo, dice entonces él, también en circunstancias muy complicadas, creyendo que iba a morir, clamé al Señor y Dios me contestó. Acordémonos, hermanos, que Pablo jamás gozó de ninguna vara alta con el Señor. He oído predicadores que dicen eso. No, es que ¿cómo iba Dios a permitir que mataran a Pablo si Pablo era su mejor siervo? No, hermanos, eso no es cierto. La Biblia no dice eso por ningún lado. Al contrario, lo que estamos leyendo
en palabras del mismo Pablo, es que él en ocasiones pensó que le iban a matar como resultado de su obediencia ministerial. Pero Pablo dice, pero le doy gracias a Dios que Dios preservó mi vida y la vida de mis compañeros de trabajo y no perdimos la vida. Entonces, acordemos pues que Pablo solía tener un concepto adecuado de él. Él nunca dijo, es que Dios me cuida a mí porque yo soy su mejor pieza, yo soy su mejor ministro, yo soy su mejor apóstol. No, hermanos, Pablo jamás echó flores de esta manera, jamás pensó que si él no hacía las cosas, nadie las hacía, ¿verdad? Como no suelen faltar hermanitos a veces, no digo que aquí hayan estos hermanos, espero que no, pero hay iglesias donde dicen, no, pues si yo no hiciera esto, nadie lo haría. Nadie. Alguien me dijo alguna vez, ay hermano, usted le va a enseñar a Clemente Jacks a hacer chiles. Bueno, está bien, ¿verdad? Así pensamos a veces, nosotros somos tan buenos en nuestra propia opinión que nos echamos florecitas. Si no me las echo yo, ¿quién me las va a echar? Entonces, pero hay creyentes así, demasiado soberbios, pensando que son tan buenos que Dios los tiene en una burbujita, intocables. Pablo no pensaba de él así. No. Y respuesta a esto es lo que usted puede leer en el capítulo 11 y 12 de esta segunda carta. Y él dice cuántas veces lo apalearon, cuántas veces lo apedrearon, cuántas veces lo insultaron, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que si Pablo creía, hermanos, que él era un privilegiado de las manos de Dios con un trato exclusivo y le fue así, imagínese usted, imagínese a mí, ¿cómo nos va a ir? Preparémonos entonces, hermanos. Entonces Pablo nunca pensó de sí de esta forma, al contrario, en Romanos 12:3 él dijo estas palabras, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener. Y luego dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada quien, ¿verdad? Piense de sí, dice, con cordura, equilibradamente. No te vayas hasta arriba pensando que eres la novena maravilla del mundo, ¿verdad? Ni te vayas al suelo pensando que eres la peor cucaracha. No, son los extremos. Pablo dice, piense de sí ¿cómo? Con cordura, es decir, con sensatez. ¿Verdad? Sí, pastor, pero yo fui a la universidad y tengo 3 doctorados, 4 maestrías, 5 licenciaturas. Bueno, eso es allá afuera, hermano. Aquí usted es un siervo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Allá afuera le sirven los títulos. Ya le dicen licenciado, contador, doctor, qué sé yo que le digan allá afuera. Pero aquí usted es un siervo. Y esos títulos aquí no valen, aquí no sirven. Aquí el único título lo tiene Cristo y Él es el Señor. Él es el Señor, nosotros sus sirvientes. Amén. Qué bueno, hermano. Si él enseñaba estas cosas, hermanos, Pablo, me refiero a Pablo, entonces, ¿cómo podríamos imaginar siquiera que Pablo, como algunos dicen, tenía privilegios con Cristo? Que tenía la vara alta, ¿eh? Y que era un consentido del Señor. Pues no, hermano, yo no sé de dónde sacan esos predicadores estas cosas, como para pensar entonces que por eso Pablo pues, no le pasaba nada. Dice, no le pasaba nada, pues no han leído bien las Escrituras, ¿no? Entonces, Pablo no presumió de ninguna cosa, al contrario. Aquí en el capítulo 2 él dice que alguna vez oró al Señor porque padeció alguna enfermedad y oró al Señor y Dios le dijo, no. ¿Se acuerdan? No. No. Esa fue la respuesta del Señor a Pablo. ¿Usted ha orado por algo a Dios y Dios le ha dicho que sí? Sí, hermano, a todos. ¿Y ha orado por otras cosas y Dios le ha dicho que no? También. Cuando Dios le dice que sí, brincamos de felicidad, ¿verdad? Pero cuando Dios dice que no, ¿verdad? No se vio bien, ¿verdad? Así de frente, no. Cuando Dios nos dice no, hermanos, no nos gusta que Dios nos diga que no. Pablo dice, Dios me dijo no. Y la respuesta de Pablo es, así es que más bien me voy a gozar, dice Pablo, en mis debilidades. No lo dijo un hombre frustrado, enojado, decepcionado. Lo dijo un hombre conforme con la voluntad de Dios.
Pablo hacía su parte fielmente y en el cumplimiento de su deber apostólico. Claro que Dios lo libró, hermanos, de muchos peligros, claro que sí. De muchos fue librado poderosamente de parte de Dios, pero de otros tantos no. Sufrió terribles dolores, así que Pablo jamás pretendió para sí ninguna posición de privilegio delante del Señor. La palabra espíritu que Pablo utiliza aquí, ¿verdad? En esta parte de la Escritura, en el verso 13, cuando dice, pero teniendo el mismo espíritu, no se refiere al Espíritu Santo, sino más bien a la actitud, a la manera, por eso está en minúscula, hermanos, cómo Pablo, al igual que David, pudo atreverse a confiar que Dios le seguiría cuidando durante el desarrollo de su ministerio, en el caso de Pablo, mientras él quisiera. Mientras Dios quisiera que Pablo le sirviera, Dios lo iba a guardar. El día que Dios dijera, Pablo, se acabó, se acabó. El verso 14, en el texto griego, el verso 14 forma un solo párrafo con el verso 13. Los traductores han dividido esto en dos versos, 13 y 14. Pero en el texto griego aparece un solo texto. Así es de que, hermanos, Pablo dice, por lo cual también hablamos. En el verso 14 habla el mensaje de esperanza, el mensaje del amor de Dios, y el verso 14 complementa hablando acerca de la razón que sostenía Pablo para no dejar de hablar las cosas que él compartía, predicaba por todos lados. Todo creyente verdadero sabe o debería saber y conocer el ministerio del Señor en quien cree, su muerte, su sepultura y su resurrección. Esos son los aspectos básicos del Evangelio, ¿verdad? El ministerio de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. En Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, Pablo dice estas preciosas palabras, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuestra fe interior, son palabras que dice el teólogo Simon J. Kinsmaker, nuestra fe interior la expresamos con nuestro testimonio exterior. Confesando obedientemente el Evangelio de Cristo, demostramos nuestra fe y testificamos que pertenecemos a la familia de Dios. Esto es lo que dice este hermano. De nuevo lo repito. Nuestra fe interior la expresamos con nuestro testimonio exterior. Confesando obedientemente el Evangelio de Cristo, demostramos nuestra fe y testificamos que pertenecemos a la familia de Dios. Así es, hermanos, si tenemos fe y esa fe está en nuestro corazón, la gente debe oírlo a través de un testimonio personal que implica el hablar, el decir. Y como le he dicho otras veces, hermano, el tiempo es muy breve. Todas estas cosas que están pasando en el mundo nos están gritando, desde el cielo está gritando el Señor y diciéndonos, pueblo mío, recuerden, yo estoy por volver, yo estoy por regresar. No es tiempo, como diría el profeta Eliseo a su criado, ¿verdad? Cuando regresó a traer cosas del ex leproso Naamán, recuerda que llegó para ser curado, ¿verdad? Y le dijo, mira, después de que lo curó, dijo, mira, te regalo, y dijo Eliseo, no, quédate con tus cosas, yo no necesito nada. Pero Giesi salió corriendo atrás a traer cosas, ¿verdad? Y le dijo Eliseo, ¿de dónde vienes? Y dijo, de ningún lado. Dice, ¿no estaba mi corazón ahí contigo? No estaba mi corazón ahí contigo. Es tiempo, le dijo, de hacerte de telitas, de hacerte de bienes, de hacerte de cosas. Es tiempo. Hermanos, estamos en un tiempo en el que obviamente usted no va a dejar de trabajar, porque la Escritura dice que el que no trabaje, que no coma, ¿sí? Pero es tiempo de servir al Señor, de caminar con el Señor, de entregarnos al Señor, de cambiar cosas en nuestra vida, hermanos, porque el Señor ya viene. El Señor ya viene. Las epístolas de Pablo, por lo general, incluyen la verdad tan fundamental de la resurrección de Cristo, una doctrina que era básica, hermanos, en la predicación de Pablo. Siempre incluyó al Cristo resucitado, siempre. El Cristo que yo predico es el que murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Ese Cristo es el que yo vengo a hablarles, dice Pablo, en donde quiera que estaba. Ese era el mensaje que Pablo compartía. Pero además, hermanos, no solo era parte de la doctrina que Pablo compartía y predicaba, debe ser parte de nuestra propia experiencia, la suya y la mía. Creemos en ese mismo Cristo que vivió una vida perfecta, que fue a la cruz por nuestros pecados, murió en esa cruz,
Fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el mensaje que creemos, hermanos, y el que nos lleva por el camino de la obediencia, o nos debería llevar por el camino de la obediencia para predicar a Cristo. Por eso Pablo dice en el verso 14, sabiendo que ese Cristo del cual hablamos resucitó, pero también no solo resucitó, nos resucitará a nosotros también y nos presentará juntamente con vosotros ante el Padre. Estas palabras de Pablo no solo eran verdad para los hermanos a quienes él les enseñaba y les predicaba, hermanos, sino también eran su propia verdad, la de Pablo. Él las creía con todo el corazón, estaba bien cimentado en ellas. Y prueba de eso es que él predicaba sin temor el mensaje de salvación. En su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4:15, Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo creía sinceramente que el regreso del Señor sería en sus días. Él lo dice, los que vivimos, los que habremos quedado. Él creía que su Señor volvería y que lo volvería a ver ahora regresando por la iglesia, sus hijos, sus redimidos. Pero eso no sucedió. Pablo se murió. Y ahora nosotros tenemos esa seguridad. ¿Usted querría ver a su Señor volver del cielo, hermanos? Ahora que está vivo. Yo sí quisiera no experimentar la muerte, no porque no me quiera morir, ¿verdad? Pero yo sí quisiera experimentar vivo cómo el Señor viene, oír esas trompetas que anuncian la venida del Señor. Por eso su palabra nos dice a dónde debemos volver la vista, ¿se acuerda? Dice que debemos ver hacia arriba, porque de allá vendrá el Señor. Y debemos estar atentos a las circunstancias a nuestro alrededor para, hermanos, no volvernos duros, no hacernos sordos e insensibles a lo que Dios dice en su palabra. Si usted está esforzado, esfuércese más. Es que cansa, pastor. Pues pídale fuerzas al que le puede dar fuerzas para levantarse y caminar otra vez. No dice su palabra eso, Él es el que da fuerza a ¿quién? Al cansado. Los jóvenes flaquean y ¿qué pasa? Y se caen. Pero los que confían en el Señor tendrán ¿qué cosa, hermanos? Nuevas fuerzas. Usted está pidiendo a Dios fuerzas para seguir con Él, caminar con Él y no soltarse de sus manos. Siga clamando, hermanos, porque este es un ruego que debemos elevar al Señor todos los días, cada momento de nuestra existencia. Pablo dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Pablo murió. Él creía pues que él vería al Señor volver. Pero él albergaba también la plena conciencia de que eso podría no ser así. Y por eso Pablo dice, incluyéndose, a nosotros también nos resucitará, al final del verso 14. Y podemos ver nuevamente en el capítulo 15 de 1 de Corintios, hermanos, donde Pablo ahondó suficiente acerca de estas cosas, que usted puede ir a leer en su casa, no lo voy a leer acá, acerca de estos asuntos de la resurrección, como Pablo, él confiaba en esos aspectos porque él creía absolutamente en la resurrección física de los muertos. Me parece, hermanos, pues que necesitamos nosotros también fortalecer en nuestro corazón esta verdad acerca de nuestro futuro eterno. Debemos voltear a ver hacia el cielo y darnos cuenta, hermanos, que nuestra realidad es más que estas cosas materiales. Pablo vivía cada día convencidísimo de que si moría, él sería resucitado en el futuro, y esa realidad lo impulsó a vivir todos los días procurando aprovechar todas las oportunidades que tenía para predicar a Cristo y servir a su Señor. Nosotros ahora tenemos, hermanos, en nuestro corazón la misma promesa del Señor en Juan 5, 28 y 29. El Señor mismo dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo de Dios. Dice en el verso 25 de ahí de Juan capítulo 5. Y los que hicieron lo bueno, dice, es decir, conocerle a Él, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, es decir, no quisieron saber de Jesús, a resurrección de condenación. Usted y yo, hermanos, tenemos que preocuparnos por nuestro destino eterno un poquito más, en el sentido de nuestra comunión y nuestra experiencia cotidiana en esta íntima relación que tenemos con Él. En ese sentido debemos preocuparnos, pero no preocuparnos en el sentido de que nuestras obras son necesarias para que esta salvación se siga dando en nuestra vida, porque esta es obra de Dios. La salvación depende de Dios exclusivamente. Así es que, hermanos, esforcémonos por caminar con el Señor. Aprovechemos las oportunidades que tenemos, hermanos, para crecer en el Señor.
Un día nos vamos a ir de este mundo, no sabemos si será hoy o mañana, la próxima semana, el próximo mes, eso no lo sabemos. Las oportunidades que Dios nos está dando para servirle, para crecer en Él, hermanos, para experimentar con Él una intimidad mejor, son ahora, no son para mañana. Eso lo hacemos nosotros posponiendo las cosas, pero Dios desea que eso lo hagamos ahora. ¿Qué sí debemos hacer ahora? Bueno, por lo menos 2 cosas sí debemos hacer nosotros ahora. La primera de ellas, 1 de Pedro 1, 15, 16 dice, y con eso finalizamos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Hermanos queridos, nadie puede ser santo sin el correspondiente y necesario crecimiento espiritual. Así que lo que nosotros debemos hacer mientras el final aún no llega, es ocuparnos responsable y diligentemente de nuestro crecimiento espiritual. Eso es lo primero. Y lo segundo, el resultado de ello. Colosenses 3, 22 a 24 dice así, Colosenses 3, 22 a 24, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, dice el verso 23, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermano, si usted está sirviendo al Señor, no se canse, no se fastidie de hacer lo que hace para el Señor. Piense que usted le está sirviendo a su Señor y que podría hacer más, como ya leímos en Lucas 17. Pero si no hace más, por lo menos lo que haga, hágalo y hágalo de la mejor manera. Y si usted no está sirviendo al Señor, dígale, Señor, yo quiero servirte. Porque un día este cuerpo, hermano, ya no se va a poder mover como se mueve ahora. Ya nuestras neuronas van a estar tan alocadas allá adentro que la ardillita ya no sabe ni por dónde anda. ¿Verdad? Ahora que todo está en orden, ahora que podemos, sirvámosle al Señor. Ocúpese en algo. Mire, la pereza es la causante de muchos conflictos. La desocupación es la causante de muchos conflictos. Sirva al Señor y su mente y su cuerpo, su corazón estará ocupados sirviendo al Señor. Lo que sea que haga, dice el texto de la palabra de Dios, hágalo como para el Señor, porque de Él usted que va a recibir, dice la Escritura, la recompensa de la herencia. Y dado que aún vivimos, dado que aún tenemos salud y tiempo para servir al Señor, hermanos, entonces dispongámonos a servir, a apoyar la obra de Dios, a invertir tiempo, a invertir recursos, esfuerzos para fortalecer la obra de Dios aquí y ahora. Oremos pidiendo dirección a Dios, pero a la vez que pedimos dirección a Dios, involucrémonos, decidamos ser parte de quienes ya están trabajando y sirviendo. Hagamos nuestra parte, como ya leímos en la palabra del Señor. A Cristo, el Señor, servimos. No es fácil, hermanos, no lo es, pero yo no le voy a pagar por eso, y si pudiera tampoco lo haría, pero Cristo es el que nos va a recompensar. Hermano, sirvamos al Señor, ¿verdad? Que nuestro corazón esté dispuesto para ello ahora que se puede. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque nos concedes la oportunidad, Señor, de oír tu palabra, porque creemos con todo nuestro corazón que lo que tú nos tienes que enseñar siempre, Señor, es lo que necesitamos oír. Pablo, Señor, gastó el resto de su vida desde el día en que lo encontraste en aquel camino polvoriento, Señor, hasta el día en que con gusto y con satisfacción inclinó la cabeza sobre un tronco de árbol probablemente, Señor, para que el hacha del verdugo se la arrancara. Señor, nosotros también te podemos servir. Y yo te ruego, Señor, que nos ayudes a disponer tiempo, vida, oportunidad, deseos, el corazón para ello. No es fácil, porque no es fácil dejar de ser desocupados
y pasar a ser gente ocupada. No es fácil, Señor, romper con la pereza, no es fácil romper con el conformismo, pero en tu nombre es posible. Así es que, Señor, yo te ruego que dispongas el corazón de todos para que podamos, Señor, con todo el corazón, preguntarnos en qué te podemos servir y disponernos a hacerlo, Señor, porque ahora es el tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque nos recuerda que para eso estamos aquí. Somos solo siervos. Gracias por esa posición de tanto honor delante de ti, Señor. Amén. Amén.